Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Bienvenido, amado hermano, amiga, amigo, que me oyes, que me escuchas, que ves este video. Dios te bendiga grandemente. En el amor de Jesucristo te saludo. La paz sea contigo y con toda tu familia. Amada Iglesia del Señor, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos muy importantes, tiempos proféticos, tiempos finales en los que la Iglesia en cualquier momento va a ser arrebatada. En cualquier momento vamos a ser arrebatados, amado hermano. Veremos y oremos para que no entremos en tentación. Velemos para que cuando el Señor se manifieste nos halle como una esposa ataviada que no tiene mancha ni arruga ni nada de qué avergonzarse. Vemos los acontecimientos que la Biblia nos dice en Mateo 24, donde hablan terremotos en diferentes lugares, donde habrán guerras y rumores de guerra en diferentes lugares, donde se levantará nación contra nación, reino contra reino, y donde habrá hambres y peste. Vemos que todas esas señales se están cumpliendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos cómo se encuentran hoy en día los diferentes países, incluyendo esta nación del Perú. Cómo actualmente se encuentran muchas personas, bendito sea el nombre de Jesús, lejos del conocimiento de la verdad, cerrando las calles, protestando por la situación económica y alimentaria en el país. Pero nosotros, el pueblo de Dios, cuando vemos esas cosas, bendito sea el nombre de Jesús, es una maravillosa señal más que el Señor nos está mostrando de que en cualquier momento Él se va a manifestar, de que en cualquier momento Él va a aparecer para arrebatar a su iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a ver, bendito sea el nombre de Jesús, un tema muy importante en el cristiano, relacionado a lo que estoy mencionando, porque es una gran tristeza para nosotros ver la condición en la que la humanidad se encuentra lejos del conocimiento de Dios. Y por ello nosotros como cristianos actualmente, hoy en día, en estos tiempos, tenemos un papel muy importante para interceder por las naciones, para interceder por los países, para interceder por los gobiernos, para interceder por las almas inconversas, para interceder por el pueblo del Señor, para interceder por nuestra familia y para interceder aún por nosotros mismos. Entonces, amado pueblo del Señor, tenemos esa tarea muy importante de parte de Dios para que la cumplamos como buenos obreros del Señor, como buenos mayordomos que da y hacen las cosas a su tiempo como Dios quiere. Vamos a ver el padecimiento del cristiano. Vamos a ver el sufrimiento, la tentación, las pruebas, las luchas o todo lo que el cristiano tiene que padecer mientras estemos acá en la tierra. Muchas personas piensan que arrepentirse es que de ahí en adelante todo va a ser maravilloso. Ya no tendrá ningún problema, ya no tendrá ninguna prueba, ya no va a sufrir más, ya no va a llorar más. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. De que sí vamos a pasar por esas situaciones difíciles, de que sí vamos a pasar por situaciones similares a ella, pero el Señor nos da nuestro consuelo, nos da nuestra salida en la palabra, qué hacer en medio de esa situación. Y vamos a comenzar en Salmos 34, 19. Salmos 34, 19. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra lo siguiente, leemos el versículo y oramos a nuestro Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amado Rey, sabemos que tú eres el que nos va a librar de todas nuestras aflicciones, angustias, persecuciones, tribulaciones, de todos nuestros problemas, bendito Rey, porque sabemos que muchas veces se levanta, Señor, hasta nuestra propia familia, en nuestro propio hogar, en nuestro propio entorno donde vivimos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y donde quiera se levanta el enemigo utilizando a sus instrumentos para querer atribularnos, para querer angustiarnos, pero sabemos que tú nos vas a librar de todo ello. Permite, Padre, que esta palabra que vamos a estar compartiendo llegue a cada corazón, llegue a cada vida, consuele, redarguya, anime, edifique, exhorte a cada hermano, a cada hermana, bendito Rey, que va a escuchar tu palabra, bendito Dios. Permite, bendito Rey, que esta palabra llegue a cada corazón, rompiendo toda clase de atadura, toda clase de, bendito Dios, de cadena de esclavitud, toda clase de opresión que quiere estar, bendito Dios, subyugando, oprimiendo, afligiendo, Señor, a tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Entonces,
Vemos acá que no dice que una es la aflicción del justo, dice que muchas son las aflicciones del justo. Entonces, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, muchas personas dicen, no, pero si no hay justo ni uno. Bendito es el nombre de Jesús, pero aquí vemos que dice, ahorita no es el tema sobre los justos, ya en otra ocasión hablaremos sobre por qué y quiénes son los justos, y qué dice la palabra sobre los justos, sobre los santos, sobre los perfectos, sobre los redimidos, sobre los hijos de Dios. Entonces aquí dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos asegura, Él nos garantiza que Él nos va a librar de esas aflicciones. Él es el que nos consuela, Él es el que nos da la salida a cada situación de sufrimiento, de tristeza en la cual nosotros podamos en algún momento de la vida estar cruzando. Ya sea en el comienzo del Evangelio, ya sea a mediano plazo del Evangelio, ya sea teniendo mucho tiempo en el Evangelio, pero Él nos garantiza que Él es el que nos va a socorrer, nos va a sacar en victoria. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los va a librar Jehová. Y vemos el ejemplo, bendito es el nombre de Jesús, el ejemplo que nuestro Maestro nos dejó. Él nos dejó el ejemplo en todas las cosas para que nosotros sigamos sus pisadas. Bendito es Jesús. Vamos a ver en Mateo capítulo 16. Allí vamos a ver el ejemplo que el Maestro nos dejó, nuestro Maestro, nuestro pastor, nuestro guía, nuestro fiel amigo. San Mateo capítulo 16, versículo 21 hasta el versículo 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí vemos cómo el Señor comienza diciendo que para Él fue necesario padecer, incluso morir, le era necesario. Si el Señor no hubiese ido a padecer por nosotros para llegar hasta la cruz, Él no pudiera darnos hoy en día el socorro en nuestros padecimientos. Si el Señor no hubiese sido muerto, crucificado y muerto en la cruz, Él no nos pudiese hoy en día redimir del pecado, porque la paga del pecado es muerte. No nos podría garantizar que aún más allá de la muerte, Él nos va a pastorear, Él nos va a consolar, Él nos promete promesas más allá de la muerte. Pero todo eso porque ya Él pasó por la muerte. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Así siempre tenemos un familiar, ¿verdad? O siempre, muchas veces, alguna persona en la carne no quiere que nosotros lleguemos a padecer nada. No quiere que nada nos acontezca, porque nos aprecian, porque nos estiman, porque nos tienen en un alto estima, como dice la palabra. Pero la realidad es que muchas veces en la voluntad de Dios está que nosotros padezcamos de alguna forma. No exactamente como padecieron los apóstoles, no exactamente como está padeciendo o algún hermano, alguna hermana. A cada uno o en cada uno Dios opera de diferentes formas. A cada uno de nosotros nos llega una tribulación, una angustia, un padecimiento de diferentes formas, sea psicológica, sentimental, física o espiritualmente. Pero nos llega un padecimiento, nos llega una aflicción que nos hace en algún momento sentirnos angustiados. Y aquí el apóstol está diciendo, Señor, que esto en ninguna manera, en ninguna forma, nunca te acontezca. No quiero que esto te suceda. Y eso es lo que muchas veces, hasta aún en nosotros mismos, cuando andamos en la carne, no queremos que nada nos suceda por causa de Cristo. Pero vemos que el Señor fue necesario que le sucediera a ellos por causa de nosotros. Entonces, para que nosotros hoy en día tengamos una mentalidad que es necesario que nosotros pasemos cosas por causa de Jesucristo. Siempre estemos dispuestos, preparados psicológicamente, físicamente, sentimentalmente, espiritualmente, a padecer cualquier circunstancia por el Maestro. Por eso dice, yo no vine a traer paz a la tierra, sino disensión.
bendito Dios, sino que vino a traer espada, a poner en contra al padre, contra el hijo, a la nuera, contra la suegra, y de tal manera que menciona personas o miembros del núcleo familiar más cercano que los iba a poner en contra. No es que el Señor ordenó que pelearan, sino el Señor hablando de que iba a haber una parte de la familia, mayormente de esos miembros importantes y muy queridos para nosotros, que se iban a oponer en contra de nosotros por nosotros vivir el Evangelio. Porque muchos familiares nos toman de locos, nos menosprecian, nos escarnecen, nos vituperan de muchas formas, porque ya no corremos en la misma forma desenfrenada que ellos. Ya no andamos en las mismas obras de la carne igual que ellos. Ya no practicamos ni participamos ni consentimos en ningún pecado de lo que antes hacíamos con ellos. Entonces ya ahí se crea una diferencia entre ellos y nosotros, y ya no hay la misma comunión entre ellos y nosotros, porque ya hay una diferencia entre las tinieblas y la luz. Siempre como familia nos vamos a apreciar, nos vamos a estimar, etcétera, y muchas cosas, pero espiritualmente somos espiritualmente enemigos, porque a ellos los maneja el espíritu del Dios de este siglo y a nosotros el Santo Espíritu de Dios. Entonces vemos aquí que el apóstol le dice así al Señor, y le dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, el Señor le respondió, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Ahí claramente el Señor reprende al apóstol por tomar esa actitud tan carnal, por tomar esa actitud que realmente no es un cristiano que haya nacido de nuevo. Siempre entendiendo que para ese momento los apóstoles, bendito sea el nombre de Jesús, estaban siendo instruidos, estaban siendo enseñados. Ellos no tenían una Biblia así como nosotros para leer constantemente qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No habían recibido la promesa del Padre, que era el Consolador. Todas esas cosas las tenemos que tomar en cuenta para que no lleguemos a pensar de forma errónea del apóstol Pedro o de nuestro hermano Pedro. Entonces el Señor lo reprendió y utilizó esa ocasión y utilizó esa actitud para darle la enseñanza a todos los que estaban ahí presentes, y finalizando diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguir a Cristo al reino de los cielos, dice, primero, niéguese a sí mismo, o sea, olvídate de tu yo quiero, yo necesito, a mí me gusta, yo prefiero, me parece, yo pienso, me enseñaron. Olvidémonos de ese yo o ese a mí me. Y tomemos en cuenta que ahora no soy yo, ahora primero es Cristo. A Cristo le gusta, el Señor quiere, el Señor dijo, Él me mandó, yo tengo que hacer porque Él me dijo, y siempre el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Eso es lo que tiene que estar primero en nuestra vida. Por eso la palabra dice, si nuestro corazón nos reprende, hay uno mayor que nuestro corazón. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros, antes de nuestros gustos, antes de nuestras preferencias, antes de lo que a mí me parece que está bien, antes que lo que cualquier hombre bajo el cielo quiera decirme que haga, yo tengo que revisar qué es lo que la palabra me dice que yo haga, o qué es lo que no me conviene que yo haga porque no me edifica en el espíritu. Por eso Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y lo que no me conviene es lo que no me edifica en el espíritu, y es lo que no tengo que hacer, porque entonces yo estaría alimentando la carne, y el sentir de la carne es muerte. Y lo que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que analizarlas, así como Dios permitió que sucediera con Job. Fue la voluntad de Dios, Dios lo permitió.
El enemigo nada puede hacer si Dios lo permite, si Dios no lo permite. Entonces, mientras que si nos sucede algo es porque así Dios lo permitió, así Dios lo quiso. Si Dios permitió que a nuestra vida llegara alguna enfermedad es porque Dios lo está permitiendo para que nosotros perfeccionemos nuestra fe, seamos fortalecidos por el Espíritu de Dios en nuestra fe y no corramos al médico, no corramos al hospital, no corramos a la farmacia, sino que corramos al que dijo: yo soy Jehová tu sanador, y por su llaga fuimos nosotros curados. A ese corramos, porque Él es nuestro médico en excelencia, nuestro doctor, nuestro abogado, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro sumo sacerdote. Él es todo para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz. Esa cruz no es la que usan los católicos en el pecho, no es la que usan los idólatras colgada en el pecho, en una estampilla, en su billetera, en su cartera. No es la que ponen en un papel ahí donde sale un hombre ahí crucificado, porque ese no es Jesucristo. A Jesucristo lo bajaron de la cruz, lo sepultaron y Él resucitó. Ese que sale por ahí en esa cruz es idolatría, ese no es Jesucristo. Como tampoco lo es esa imagen que tienen por ahí en el internet, donde sale un supuesto Cristo, que ese es un demonio, lo que sale ahí con un corazón así con sangre y con diferentes cosas que los hombres se han inventado. Bendito sea el nombre de Jesús, porque ese no es Jesucristo. Ese no es el Jesucristo de la Biblia. Ese no es el que resucitó. Ese no es el que está a la diestra de Dios. Ese es el que han hecho los católicos, los idólatras. Ese no es el Jesucristo de los cristianos vivos en el Espíritu. Entonces dice: tome su cruz. Esa cruz representa a todo lo que el Señor sufrió para llegar a la cruz. Él le pegaron, lo escupieron, lo ofetearon, se burlaron de él, le arrancaron la barba, le hicieron muchas humillaciones y lo desnudaron. Bendito es el nombre de Jesús. A él lo desnudaron. Bendito es el Cristo de la gloria. A él lo desnudaron. Y todas esas cosas representan: carguen su cruz, tomen su cruz, soportemos si nos toca pasar por algunas de esas cosas o por muchas de esas cosas. Muchas son las aflicciones del justo. No necesariamente nos tienen que pasar las mismas cosas exactamente, o todas, o una. Nos puede pasar unas de esas cosas, o muchas de esas cosas, o también todas esas cosas. Pero Dios sabe hasta dónde puede permitir que nos sucedan cosas, porque Él conoce nuestra capacidad, hasta dónde podemos aguantar. Y si Dios permite que algo suceda en nuestra vida, es porque Él conoce que sí podemos soportar esa prueba. Que el hombre o la mujer se acobarde y huya, se aparte o desista de hacer lo que Dios quiere, es porque el hombre o la mujer se acobardó, más no porque no podía, porque Dios, si Dios lo permitió, es porque Él sabía que nosotros podemos con ello. Por eso dice que nosotros por medio de Cristo somos más que vencedores. Tome su cruz y sigan. O sea, con todos esos sufrimientos, padecimientos, abstenerlo del yo, del egocentrismo, dice: ahora sí, pasando por ese proceso y viviendo de esa forma, entonces ahora sigamos a Jesucristo. O sea, empecemos a seguir al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 16 al 19. Dice: como cristianos, del 16 al 19. Pero si alguno padece como cristiano, no como delincuente, no como chismoso, no como pleitito, no como borracho. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si esos padecimientos, si esas cosas que nos suceden,
muchas veces nos suceden a nosotros como cristianos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a lo que Dios habló? ¿Qué fue lo que Dios mandó? ¿Qué fue lo que Dios habló? ¿Cuál es la desobediencia que hay hoy en día en muchas personas en que no quieren obedecer a esa palabrita que dice arrepentidos y convertidos? Tú puedes ser muy buena persona, muy buen amigo, muy buen padre, muy buen vecino, muy buen en lo que quieras, pero si no te has arrepentido y te has convertido al Señor, con toda esa bondad y esas cosas buenas que tú tengas, te vas al infierno, a la candela, a gritar, porque las obras no salvan. Bendito es el nombre de Jesús. Salva es la fe en Jesucristo. Eso tampoco quiere decir que porque yo me arrepienta, entonces puedo hacer lo que quiera porque me va a salvar la fe. No, porque cuando nosotros nos arrepentimos, automáticamente empezamos a adoptar en nuestra vida un comportamiento cristiano como resultado de que Cristo ha venido a morar en nosotros y va a hacer que nosotros actuemos de una forma de acuerdo a la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y, verso 18, si el justo con dificultad se salva, con dificultad nos salvaremos. Nosotros nos vamos a salvar, pero con dificultad, con lucha, con pruebas, con tentaciones, con aflicciones, con lágrimas en los ojos, pero nos vamos a salvar. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cuál es el impío? El impío es el que no tiene temor de Dios, el que vive una vida llena de pecado, aunque conoce la palabra, aunque ha escuchado, pero vive desenfrenadamente, vive pecando, vive su vida como mejor le parece. Entonces, ese es el impío de impiedad, porque no tiene piedad de su alma, no tiene misericordia ni de sí mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el pecador, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cuál es ese pecador? Ese pecador es el que nunca ha querido arrepentirse, el que nunca se ha arrepentido, el que nunca se ha convertido, el que no va al culto, no va a la iglesia, no agarra la Biblia, no lee, no hace nada. El que nunca ha tenido un compromiso con Dios. Ese es el pecador. Dicen, ¿dónde aparecerán ellos dos si el justo con dificultad se va a salvar? ¿Qué pasará entonces con ellos? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios. Entonces, cuando padecemos según la voluntad de Dios, no porque Dios quiso. Porque ni una hoja de un árbol se cae si no es por el consentimiento de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Y hasta vamos a ver un ejemplo, pero con un árbol, con una planta en San Juan 15. Que esa planta es la de la uva. 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces vemos, nos trazamos una planta, un árbol, ¿verdad? Que viene siendo Jesucristo. ¿Quién es el que labra ese árbol? El que lo trabaja, el que lo limpia, el que lo poda, el que le echa agua, el Padre. Mi Padre es el labrador. Dice la palabra. Dice, y todo aquel que lleva fruto, o sea, todo aquel que va dando los frutos de arrepentimiento en el Evangelio, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando nosotros vemos un árbol y le vemos una sarmiente, un gajo o una rama, como usted quiera decirle, que no está dando fruto o que se secó, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le cortamos esa rama, porque ya lo que hace es estorbarle y de nada sirve en la planta. Pero si nosotros tomamos el ejemplo de esa planta, como que si fuese una persona, a esa planta le dolería que le corten una parte de su cuerpo, le dolería, a pesar de que ese corte se le está haciendo por el bien de ella misma para que dé más fruto. Así en el cristiano,
Hay cosas que Dios tiene que quitar de nuestra vida, de nuestro camino, de nuestro entorno, muchas veces un trabajo, muchas veces algo en lo que nos duele bastante, nos gusta bastante, no queremos soltarlo de ello, pero Dios no los quita o nos exige que nos despojemos de ello a pesar de que nos duela, así como dice, es mejor que pierdas un ojo o un pie o un brazo, un miembro de tu cuerpo, que todo se echado al infierno. Entonces, nos exige ello porque es para el bien para nosotros, para que demos más fruto. Porque hay veces que hay cosas en nuestra vida que son las que no permiten que nosotros sigamos avanzando en el Evangelio y sigamos dando esos frutos de arrepentimiento. Y por eso está la palabra, para que nosotros conozcamos de qué cosas nosotros nos tenemos que despojar en el Evangelio. Vamos a ver Zacarías 13. Muchas personas pueden decir que Dios no es el que nos causa el sufrimiento, Dios no es el que lo permite. Pero nosotros primeramente tenemos que entender que el diablo no se gobierna solo, él está bajo sujeción y él obedece al Señor. Y por ello vamos a ver Zacarías 13, versículo 7 hasta el versículo 9. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Quién va a herir al pastor? Jehová de los ejércitos. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella, y se perderán, mas en la tercera quedará en ella. Meteré en el fuego la 3/3 parte, y lo fundiré como se funde la plata, y lo poblaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo oiré, y diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. Aquí esta profecía sobre ese pastor herido por Jehová se refería a Jesucristo. Porque por eso en el versículo 7 dice que las ovejas, y serán dispersadas las ovejas, que fue cuando todos los discípulos fueron dispersados porque prendieron a Jesucristo para llevarlo a la crucifixión. Entonces de ahí nosotros sabemos, y de muchos versículos más que seguiremos viendo, de que Dios es el que permite todas las cosas. Entonces cuando nos suceda algo, nosotros tenemos que tratar de no altercar ni de renegarnos contra el Señor, porque Él sabe que si lo está haciendo es para el bien de nuestra alma, para nuestro provecho. Y seguimos en Mateo 26, 31. Mateo 26, 31. Dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: herirá el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Lo que estábamos viendo ahorita en Zacarías, el cumplimiento. Como el Señor le recalca, les dice que ese versículo se va a cumplir porque ya está escrito. Y todo lo que Dios escribió se va a cumplir, queramos o no queramos. Pero hay algo muy importante en 1 de Pedro capítulo 5, que es uno de los propósitos por el cual nosotros padecemos tanto hoy en día. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Más, dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿con qué finalidad es el padecimiento? Para perfeccionarnos. Porque dice que después que hemos padecido, es que el Señor nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer. Pero esa cosa la obtenemos después del padecimiento. Muchas personas dicen: Señor, dame fe, aumenta mi fe. Y ellos quieren que, como que si nos tomáramos un vaso de agua
así quiere que llegue la fe. Tomaron agua y ya están full de fe, ¿verdad? Pero Dios no trabaja de esa forma. Cuando nosotros le pedimos a Dios fe, entonces el Señor va a permitir una enfermedad para que en medio de esa enfermedad, cuando esa enfermedad se ponga muy mala, nosotros no corramos al médico, sino que corramos al Señor, y de esa forma nuestra fe va a crecer más por la actitud que estamos tomando en ese momento donde debemos de aplicar nuestra fe genuina. Una persona que le pide al Señor paz, que le pide tranquilidad, esa persona va a recibir bastante tormento, bastante problemas. ¿Para qué? Para que ese tormento o esa prueba nos ayude a nosotros a esforzarnos para mantener la paz y la tranquilidad en medio de ese problema, en medio de ese tormento, en medio de esas pruebas. Y así es en todo ello. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Dice lo siguiente, que el Señor no nos dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, o sea, a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. No dice que padezcamos por chismoso, no dice que padezcamos por otra persona, no dice que padezcamos por lujuriosos, sino que dice que padezcamos por Él, por Cristo, que padezcamos por causa de la palabra, que padezcamos por causa del Evangelio, que padezcamos por causa de su sagrada palabra. Cuando llegó esta pandemia del COVID, que el gobierno ordenó cerrar las iglesias, los que cerraron las iglesias, ellos no quisieron padecer por el Señor. Prefirieron obedecerle al hombre antes que a Dios. Y los apóstoles en una cierta ocasión dijeron, es mejor obedecerle a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? Entonces así en nosotros estamos llamados a obedecerle primeramente a Dios y a sujetarnos a las leyes, a someternos a las leyes de acá en la tierra, siempre y cuando no vaya en contra de la palabra o no vaya en contra de mi fe, porque Gálatas dice que mi fe no tiene ley. Entonces, la palabra dice que nos tenemos que congregar todos los días y cerraron las iglesias. ¿A quién obedecieron? Al hombre. Al hombre lo obedecieron. La palabra dice que Jehová es el que sana y ellos se ponen, bendito sea Dios, la mascarilla, se echan alcohol porque no se quieren contaminar, enfermar. Y si se llegaron a contaminar con el COVID, se ponen oxígeno, se ponen todos los medicamentos que el hospital le mandó, pero no buscaron a Jehová su sanador. Entonces ahí han negado la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por eso dice que solamente debemos de, así como creemos en Él, así también padecer por Él, sufrir por causa de Cristo. Bendito es el nombre de Jesús. Hoy en día nadie quiere sufrir por Cristo. Nosotros como padres, cuántas cosas a diarios, en los trabajos, en diferentes formas, sufrimos y hemos sufrido por causa de nuestros hijos para sustentarlos. Nosotros, para tener nuestra casa propia, cuánto nos tuvimos que padecer en el sol, en el trabajo y en muchas cosas para poder tener nuestra casa. Los que tienen empresa, bienes, negocios, ¿cuánto habrán tenido que sufrir para tener lo que tienen hoy en día? Pero aún así la humanidad prefiere sufrir por los hijos, por los padres, por la casa, por el trabajo, por el dinero, pero menos por Jesucristo. Bendito es el nombre de Jesús, pero sí le dan gracias al Señor por haber el Señor sufrido por ellos.
Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a estar leyendo estos versículos para ya ir finalizando, para ya ir terminando. Esta explicación sobre el padecimiento lo vamos a hacer en 2 videos. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente la tentación con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahí vemos que así como el Señor permite una tentación, un problema, un padecimiento, de la misma forma Él nos va a dar la salida de cómo salir de ello. Si es una enfermedad, nos da la salida, la fe en Cristo, para que nos sane. Y en diferentes situaciones nos da la salida, la forma como salir de ese problema. Pero si nosotros lo aplicamos, lo ponemos por obra. Entonces, dice que no ha permitido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Entonces, Dios siempre va a permitir de que seamos tentados hasta donde podemos resistir. Él conoce nuestra capacidad y Él nos va a permitir las cosas hasta donde podamos resistir en nuestra capacidad, que Él la conoce. Y vamos a ver un último versículo por esta ocasión, por este video en Job. El libro de Job es un libro o un personaje que es muy nombrado, muy conocido en el pueblo cristiano, por la vida que tuvo ese varón y por la forma en que fue probado por el Señor. Job 34, 23. No carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. No carga pues al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Entonces, el Señor no va a permitir un problema, un padecimiento, una enfermedad, algo en nuestra vida más de lo que es justo. Dice, para que el hombre no vaya con Dios a juicio. O sea, para que el hombre después no esté diciendo de que Dios es malo porque le puso una prueba, una enfermedad, una lucha, una tentación, más de la que él puede resistir. Y entonces, ¿cómo llegó a pasar eso? Aquí el culpable, el injusto es Dios. Dios dice, no, Él lo va a hacer lo justo. Por eso que si llega un problema a tu vida, tú acuérdate de que Dios lo hizo así, permitió, y Él sabe que tú puedes. Lo que quieres es valentía, lo que quieres es esfuerzo, lo que quieres es dedicación, lo que quieres es la búsqueda y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, entonces vamos a dejar la palabra hasta acá. Ya será en otra ocasión, en otro video, donde continuemos con el resto de los versículos sobre los padecimientos, tentaciones, problemas, dificultades y todo lo que le sucede y lo que es necesario que le suceda al cristiano mientras que estemos acá en la tierra. Bendito sea Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios y finalizar así este video por esta ocasión. Gracias, Señor, por habernos instruido, por habernos hablado de las cosas que son necesarias que pasemos mientras que estemos acá en la tierra. Gracias, Señor, por esos padecimientos, luchas, pruebas, dificultades que has permitido, bendito Rey, que suceda en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, esta palabra en los corazones y que cada persona pueda conocer, Señor, realmente lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Rey, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Y te damos gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga, pueblo del Señor.